La minería responsable es el futuro del Ecuador, pero para desarrollar este sector es absolutamente imprescindible la academia y la ciencia para que apuntarle con conocimientos y con innovación a este sector. De eso hablaremos en unos minutos. Bienvenidos. Voces diversas, historias y datos actualizados, con líderes del sector compartiendo y construyendo conocimiento. Pulso Minero, segunda temporada. Hola, gracias por acompañarnos en otro capítulo de Pulso Minero. Tengo el gusto de dar la bienvenida a la doctora Paola Romero. Ella es vicerrectora de docencia de la Escuela Politécnica del Litoral de la ESPOL. Doctora, bienvenida. Gracias, María Eulalia. Para mí es un placer estar en el programa hoy día y siempre compartir contigo estos espacios de discusión y de colaboración. Gracias, doctora. Empecemos por algo tal vez un poco básico. El Ecuador es un país poco explorado, sin duda, sin embargo sabemos que tenemos potencial minero. Usted, geóloga de formación, ¿cómo describiría el subsuelo ecuatoriano en cuanto a minerales se refiere? Bueno, desde nuestros recursos, no solo minerales, sino nuestros recursos naturales, somos realmente un país privilegiado donde tenemos la dicha de contar con recursos y con el acceso inmediato a ellos. No soy geóloga, soy ingeniera de minas. Yo hago explotación, no la parte de exploración, yo voy a la parte siguiente. Sin embargo, dentro de las carreras debemos tener conocimiento de la parte de los recursos, de la parte de la prospección y de ese interés económico, esa valoración económica. Y en eso yo creo que es importante decir que tenemos recursos minerales y que tenemos todavía camino hacia la prospección, todavía tenemos mucho que estudiar, que investigar nuestro subsuelo y que también, además de nuestro subsuelo en recursos minerales, tenemos también los recursos de agua subterránea, recursos de agua superficial. Somos un país privilegiado de recursos, lo importante es aprovecharlos de manera responsable. Y ese aprovechamiento responsable significa también nosotros como comunidad tener un uso responsable de cada recurso, de cómo es el patrón de consumo que nosotros tenemos. Doctora, tenemos apenas 2 minas industriales en producción, obviamente minería a pequeña escala desde hace muchas décadas, no se diga minería artesanal desde siempre. Pero usted, ahora sí, como ingeniera en minas, ya no le cambió de profesión, como ingeniera en minas y además como docente, ¿cómo se imagina la evolución del sector para dar cabida a todos esos profesionales que se están formando? Yo imagino la evolución del sector no solo para dar cabida a los profesionales, no solo como una fuente de empleo para los profesionales, sino como una fuente de desarrollo social y económico local. Porque no solamente es el tema de nuestros graduados que sacamos de la institución, es esa comunidad cercana a las empresas mineras, cómo se ve beneficiada, cómo estos recursos se convierten también en empleo para ellos, un empleo seguro, pero también bajo normas de seguridad ocupacional, normas ambientales, de conservación, todo lo que conlleva el tema de la sostenibilidad de cualquier proyecto. Nosotros como sector minero tenemos todavía mucho camino a futuro. Y también yo sí considero que como somos un sector que es muy observado, a veces muy criticado, nosotros tenemos una normativa más exigente de cumplimiento en relación a otros sectores. Nuestra seguridad ocupacional es más rigurosa, nuestros controles ambientales son más rigurosos y yo creo que es un potencial que sí deberíamos darle mayor visibilidad dentro de la industria, no solamente para la comunidad cercana, sino a nivel nacional. El no tener una industria tremendamente desarrollada, tenemos 2 minas industriales, eso no significa que tenemos ya un sector consolidado, ¿no? Como sucede en algunos países de la región. Pero el hecho de que todavía estamos empezando, también es una gran oportunidad para hacerlo bien desde el principio. Como usted dice, no solamente generar empleo, que está muy importante y que debe ser uno de los objetivos del desarrollo, pero no es el único. Hay muchas cosas que se pueden hacer por el ambiente, por las comunidades, por reducir una brecha de pobreza que hay en el Ecuador con esta industria. Y sobre todo cuando hablamos de empleo, hablamos sobre todo en sectores urbanos, uno lo ve menos complejo, lo ve más sencillo. Pero ¿qué pasa con estas comunidades
que están alejadas realmente de las grandes ciudades. ¿Qué pasa con ese empleo local, con esa posibilidad de acceso también a otros beneficios, a temas básicos, ¿no? Que es la educación, a temas de salud? Yo sí creo que el sector minero, en muchos casos, se ha consolidado como un ejemplo y como una posibilidad de acompañar a la comunidad ante otros problemas, que no tienen nada que ver con la minería. De hecho, recuerdo un caso de un colega que hizo una presentación donde hablaba de cómo la empresa minera estaba preocupada del abastecimiento de agua de esa comunidad, de garantizar que esa agua tenga una calidad adecuada, no solamente por posibles riesgos de contaminación minera, sino también por temas de coliformes, por temas de manejo de aguas negras de los hogares, etc. Entonces, yo sí creo que la empresa minera tiene una visión muy amplia, que no solamente va hacia el empleo, sino que va hacia apoyar a la comunidad, a garantizar servicios básicos, que es nuestro derecho como ciudadanos. ¿Cómo puede la academia ser ese puntal de apoyo para desarrollar una minería sostenible? Yo creo que nuestro mayor valor es la formación. Eso nunca podemos perderlo de vista. Hacemos algunas actividades, ustedes saben que en la universidad hacemos docencia, hacemos gestión académica, hacemos vinculación con la sociedad, hacemos investigación, pero nuestra razón de ser, nuestro corazón siempre va a ser la formación. La formación de esos estudiantes, nosotros somos SPOL, Universidad Pública, donde justamente el reto es mayor, porque nuestros estudiantes son de condiciones socioeconómicas más vulnerables y donde no solamente son las brechas educativas, es el acceso a alimentación, el acceso a tener una vivienda, el tema de la violencia que estamos viviendo también a nivel de país. Entonces se suman varios factores y a pesar de esta situación tú tienes que garantizar una buena experiencia estudiantil para ese joven y que ese joven tenga no solamente la formación técnica, sino que tenga la responsabilidad social de saber cómo actuar. Siempre hablamos de sostenibilidad, a veces hasta decimos que exageramos el tema de la sostenibilidad de cara al marketing de las industrias, al marketing hasta de las instituciones. No, debemos generar personas responsables con la sociedad y la sostenibilidad es eso, generar personas que respeten no solo a los demás, que respeten también el entorno. ¿Y cómo lo están haciendo? Es decir, dentro de su labor formativa, claro, no solamente que haya geólogos que entiendan el subsuelo o que haya metalurgistas o que haya ingenieros en minas. ¿Cómo formar a esos profesionales para que tengan una visión holística de la industria y que se tome en cuenta desde cualquiera de esos puntos técnicos, desde cualquiera de esos campos, el tema de la sostenibilidad? Nosotros, por un lado, nuestros estudiantes, todos los estudiantes del SPOL tienen una materia que es transversal, que es de sostenibilidad. Eso uno. Donde se presentan casos de estudios, discusiones, reflexiones, pero además de eso, ellos tienen en el proyecto de titulación de graduación, ellos tienen que garantizar que cumplen con ese análisis del impacto social, impacto ambiental, impacto económico, el tema de gobernanza. Entonces, dentro de ese proyecto de titulación, ellos siempre hacen con una institución, con una comunidad, en base a un problema real. No pueden hacerlo en base a algo que ellos consideren interesante, teórico, etcétera. No, es en base a la demanda, a la necesidad de alguna institución, de algún GAT parroquial, etcétera, ¿no? Entonces, ahí se garantiza que el desarrollo de ese proyecto garantice justamente ese análisis de los impactos, pero además de eso, el momento que tienen que resolver un problema, que tienen que conversar con la gente, que tienen que entender cuál es el sentir, la preocupación de esa comunidad o de esa institución o de esa empresa, ellos también hacen justamente esa resolución de problemas con un enfoque social. ¿Y qué ocurre? Además de tener materia integradora, tener una materia transversal, ellos tienen lo que se llama proyectos de vínculos con la comunidad. Ellos en esos proyectos que hacen según su carrera, ellos tienen que trabajar con la comunidad en ciertas áreas, en ciertas actividades. Eso te genera también no solo el saber hacer, ¿no?, sino también generar esa empatía hacia las necesidades locales, conocer la situación local.
Eso sumado a que también nosotros tenemos lo que se llama las cátedras empresas en las carreras de la Facultad de Ciencias de la Tierra, donde las empresas dan temas que son de actualidad, capacitaciones a los estudiantes de la institución. Y eso te hace conectar con el avance tecnológico, pero sobre todo, cuáles son las necesidades del sector y el avance del sector en nuestro país, ¿no? Entonces son varios escenarios y varios espacios de a poco que van ellos desarrollando. Súper interesante. ¿Cómo se están asegurando ustedes de que ya en el ámbito de la investigación, más que de la formación, en el ámbito de la investigación, cómo se están asegurando de estar generando innovación, nuevas propuestas, nuevo conocimiento de uso práctico? Porque quizás esa es a veces una inquietud que siempre tiene la academia, ¿no? De poder generar algo que sea realmente útil y que no quede en un paper o en un abstract que lo lean 5 personas. Es correcto. Lo que buscamos es una investigación que contribuya, y esa investigación que contribuye justamente en nuestro sector. Hay casos muy interesantes que no solamente, como dices tú, no solamente queda en un paper, en la visibilidad a nivel, porque al final los papers también es visibilidad a nivel internacional de cómo está la investigación, cómo está el mismo sector minero, la misma geología en un país. No es malo esa visibilidad internacional, es bueno, pero no puedes olvidar la necesidad local. Entonces, en estos proyectos de investigación, nosotros hemos desarrollado bastante en el tema ambiental, pero orientado al tema de salud de la comunidad. No solamente es el agua está contaminada, sí o no, pero no solamente por temas de minería, por temas a veces de lubricadoras, por temas que hay muchos problemas sanitarios a nivel de país, que eso a veces es lo que olvidamos de manera recurrente. Y analizamos cómo es esa afectación en la salud de esa comunidad, cómo afecta los metales pesados en esa comunidad. Y todos estos estudios se los difunden a las organizaciones, a los actores sociales, sean municipales, sean fundaciones, organizaciones, asociaciones, y siempre se hace esa difusión. Pero además de hacer esa difusión, cuando ellos a su vez nos solicitan qué acciones pueden tomar, qué soluciones, porque no solamente hay que diagnosticar, ni tienen que quedar las investigaciones en un libro, en una biblioteca, sino también damos esas recomendaciones de qué tienen que hacer, cómo aminorar ese impacto, porque a veces el tema de calidad de agua, que es lo que generalmente preocupa en las comunidades, no es un tema simplemente de que pueda ser una afectación externa, sino también a veces por la naturaleza es un agua que ya está en esa situación, en ese estado. Entonces lo que tratamos es de asesorar y de guiar en soluciones reales según tu escala de comunidad, según tu situación económica también. Doctora, me gustaría pasar a un plano más humano. Sus estudiantes de geología, de ingeniería en minas, ¿qué es lo que están pensando para el futuro del país, para el futuro de la industria? ¿Qué les inquieta? Yo en general veo que nuestros estudiantes, y no solamente los del sector geológico y minero, yo sí los veo que ellos ya tienen otras perspectivas, y me gusta porque tienen una perspectiva también del bienestar de ellos, su bienestar como personas, su bienestar físico, su bienestar mental, su distribución de horas laborables, sus derechos como profesional, como ciudadano. Y es algo que yo sí creo que es importante en la reivindicación de los derechos humanos, y más aún cuando hablamos de un sector como el nuestro, donde debemos garantizar también todo el bienestar en esos futuros profesionales, ¿no? Entonces, yo sí veo que los nuevos graduados, los nuevos profesionales, tienen mucho este tema de garantizar su bienestar. Y es algo que es importante. Tú no puedes trabajar si no estás bien, si no cuidas. Ahorita hay tantos problemas y los vemos en nuestro sector, en la educación, los estudiantes que recibimos, muchos que tienen problemas de ansiedad, temas de diferentes trastornos, problemas de salud mental, y ellos son conscientes de eso. Ellos valoran mucho también en que eres un profesional que debes tener otras motivaciones, hobbies, actividades, acciones
tienen una visión más amplia, más abierta, y yo creo que eso es fundamental también si queremos desarrollar un tema de pensamiento libre. Y esto que parece un detalle particular, creo que también puede ponerse dentro de las perspectivas de una industria responsable. Es decir, una industria responsable también es aquella que ve al ser humano que trabaja en esa industria, ¿no? Los jóvenes de ahora, futuros profesionales, poco a poco se van insertando. Y claro, también en general, las industrias son esos espacios donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Tienen que ser espacios seguros, tienen que ser espacios donde no solo generen trabajo o un sueldo, sino mucho más, un verdadero espacio de crecimiento personal. Correcto, esa gratificación, ¿no? Ese salario emocional que muchas veces lo decimos, pero que no, en general no lo tomamos en consideración en muchas industrias, en muchas empresas. Y según el tamaño de la empresa, según la cultura organizacional, laboral, no solamente empresas, universidades, etcétera, no cuidamos ese salario emocional. Esa es la realidad. No hablamos de eso porque son como temas como críticos que uno no quiere hablar, pero debemos hablar, porque es, como tú dijiste, pasamos muchas horas en el trabajo y debemos ser felices en el sitio, debemos ser felices en lo que hacemos y debemos disfrutar. Mientras más disfrutamos, mejor trabajamos. Sin duda alguna. Para terminar, doctora, creo que esta también es una preocupación constante, ¿no? Esos futuros ingenieros en minas, geólogos, ingenieros ambientales y en general un montón de profesionales necesitan una industria a la cual aterrizar cuando ya tengan su formación profesional. De ahí la importancia de que, una de las razones de que la minería se desarrolle plenamente. Y esa responsabilidad de generar estos empleos es compartida. Por eso es importante garantizar siempre que exista un equilibrio entre esa oferta y esa demanda, pero también en puestos de trabajo que garanticen estas condiciones de seguridad, que la gobernanza de nuestro país nos permita que generemos fuentes de empleo dignas para esos futuros profesionales, porque no solo es el geólogo y el minero que va a trabajar, son los sociólogos que van a trabajar, son los abogados que van a trabajar en el sector minero. Como toda industria hay de diferentes ramas, área ambiental, el área justamente hasta estadístico, matemáticos, ahora como estamos todos estos temas de automatización. Todos ellos deben tener un entorno, porque esa industria minera no solamente es para profesionales de geología y minas, es para profesionales de las diferentes ramas. Eso es lo que nos enriquece y eso es lo que nos va a hacer prosperar. ¿Cómo se imagina el Ecuador de aquí a 20 años? Tenemos grandes retos, pero soy muy positiva. Creo que los ecuatorianos amamos mucho nuestro país, tenemos una capacidad de levantarnos muy rápida y sabemos realmente manejar nuestras emociones para todas las circunstancias que tenemos. A veces, justo yo les digo, no es lo mismo educar en un sector complejo, donde los estudiantes no tienen garantizadas sus recursos necesarios, mínimos, indispensables, versus una educación para una situación de estudiantes con un nivel socioeconómico bueno y también con un país donde les garantice las condiciones para vivir de manera digna a nivel de seguridad. Entonces, el reto para nosotros es grande, pero yo sí considero que Ecuador tiene mucho potencial y que este va a ser un camino largo donde todos somos responsables, donde todos aportamos con un granito de arena y podemos realmente crecer, desarrollar, pero va a ser un camino más largo. Gracias, doctora. Me quedo con esa reflexión. El desarrollo es un camino compartido, no es una responsabilidad solamente de gobierno, no solamente de industria. Creo que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera tenemos que empujar porque este país, bendecido con tantas cosas, no puede mantener los niveles de pobreza o de extrema pobreza, no puede retrotraerse a un desarrollo que tiene merecido. Muchas gracias, doctora, y a ustedes muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Pulso Minero. Nos vemos la próxima.